el episodio de hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad. Invité a Cata Ruth, una amiga que amo con el alma y con quien hemos conectado mucho a raíz de este tema precisamente. Vamos a hablar de qué es la vulnerabilidad, cómo nos hemos relacionado con ella y cómo hacemos cada día para estar más conectados a esto que nos hace seres humanos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola mi Cata, ¿cómo estás? Juanjo, qué felicidad estar acá, muchas gracias. Bienvenida, esta es tu casa. Pregunta obligada, Catalina. Ruth, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Pues, primero que todo, emocionada, como que te decía ahora, me da como nervios estar acá de invitada, porque es la primera vez que me invitan a un podcast, así que un honor que además sea el tuyo, que como sabes lo he venido siguiendo desde hace un tiempo y de hecho, pues la manera como tú y yo conectamos fue a través de nuestro contenido y de nuestros podcasts. Así que, bueno, por un lado, como emocionada, un poquito nerviosa, pero feliz porque estoy segura que vamos a tener una charla linda y me encanta estar acá. Me emociona mucho, estoy muy emocionada. Amo, me encanta. Bueno, qué lindo que te sientas así. Y Cata, antes de empezar a hablar de la vulnerabilidad, hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer cuando me siento con amigos, cuando traemos como un poco historias de vida al podcast. Y es que me encantaría que nos pudieras acompañar a recorrer un poco tu historia. Que nos cuentes cómo llegaste a este mundo, dónde Mm. creciste, cómo creciste, con qué creencias, quiénes te acompañaron, también quiénes fueron esas personas de las cuales aprendiste y hoy hacen que seas Cata Ruth de superpoder. Me encantaría que nos pudieras contar lo que quieras, lo que te sientas cómoda para poder entender. Creo que uno cuando conoce la historia de las demás personas, uno puede entender también sus posiciones frente a la vida Ujú. y todo. Perfecto. Bueno, Juanjo, entonces voy a devolver la película, que eso también lo hago yo en mi Me podcast, pero encanta. entonces estar del otro lado es interesante. Bueno, yo nací en Bogotá, soy adoptada y pues mis papás me adoptaron desde que yo era chiquitina, tenía 15 días de nacida, entonces digamos Ay, que nada. sí, nada. Entonces, pues toda mi vida, digamos que he estado en mi familia actual, mis papás. Tengo una hermana, Laura, ella también es adoptada, es menor que yo. Crecí en una familia súper amorosa, digamos que ha sido un núcleo familiar que hasta hoy en día seguimos siendo muy unidos, muy familiares. Mis papás son una pareja muy linda, muy amorosa. Crecí, digamos que en un hogar como bastante tradicional en muchas cosas, con una formación católica, en un colegio de mujeres en Bogotá. Y hasta cierto punto siento que fui muy como dentro del rengloncito en el que a uno le dijeron que tenía que ir sin haciéndome preguntas, pero creo que no las exterioricé mucho, pero sí sé, y en este momento tengo muy consciente que esas preguntas están ahí desde hace mucho tiempo. Y digamos que ya como un poco más grande, creo que fue cuando empecé a realmente sacar esas preguntas y a integrar toda la información que empecé a descubrir cuando ya, no sé, cuando ya estaba en la universidad y empieza uno a conocer gente de otras partes, que ha vivido otras cosas, que piensa otras cosas, que ha sido formada de otras maneras, no sé, saliendo con chicos que de pronto, no sé, eran de otras ciudades o tenían familias distintas y relacionándome con gente. Yo estudié comunicación acá en la Javeriana, somos colegas. Javerianos ambos, me encanta. Sí. Y bueno, y trabajé durante un tiempo en agencias de publicidad y después me fui 2 años a estudiar, producción de cine. Cuando trabajaba en publicidad, me di cuenta que los días de rodaje y los proyectos que incluían producción, comercial, rodaje, yo me enloquecía, me parecía que era fascinante y además yo siempre he sido de escribir, yo soy súper escritora, yo todo lo escribo, mi terapia es escribir, todo, todo lo escribo y lo que no escribo no existe. Entonces, como que me empezó a dar curiosidad ese tema, como, digamos que estudiar filmmaking, pero pues mi foco sí era muy como desde la creación del contenido, desde escribir y dirigir también. Entonces estuve 2 años allá, muy, muy, muy felices esos años. De verdad que una experiencia que me cambió la vida para siempre, que me trajo amigos y personas que siguen estando en mi vida y que cambiaron mi vida, que obviamente me abre el mundo y la cabeza y el universo de una manera impresionante
Y luego volví a Colombia, trabajé durante un tiempo en productoras, pues en una productora de comerciales, y luego, junto con mi prima, que hoy en día es la gerente de, pues, de una compañía que formamos, una agencia de influencer marketing, empecé a trabajar ahí y a meterme un poco más por el tema de la creación de contenido digital, digamos, porque hasta antes yo había estado muy desde la publicidad y como en el mundo de los comerciales. Pero aquí ya me metí un poco más en el tema de el contenido y pues muy de cerca con los influenciadores y con las estrategias con influenciadores y el contenido de los influenciadores, pero a mí lo que me apasiona y lo que me ha movido siempre es el tema del contenido. O sea, tantas historias que hay por contar, tantas formas que hay de contar esas historias. Y digamos que hace un par de años me independicé y dejé de trabajar pues en esa empresa que adoro porque ha sido una parte demasiado importante de lo que hoy tengo y de la información y del conocimiento que tengo hoy para hacer lo que hago. Me fui porque quería enfocarme en ese tema del contenido, pero a partir de eso y haciendo eso, en un momento, digamos, que muy importante en un momento muy particular de mi vida, el año pasado, digamos que yo estaba como en un momento de hacerme muchas preguntas. No me sentía bien conmigo, entré como en una crisis de sueño espantosa. Para mí el sueño siempre ha sido un tema, ¿no? Como que cuando yo no estoy bien, cuando estoy intranquila, cuando algo está desequilibrado, normalmente me dan ahí como unos episodios de insomnio. Y en ese momento, Juanjo, fue cuando yo me di cuenta que yo llevaba mucho tiempo peleando contra una cantidad de miedos que yo tenía, contra una cantidad de inseguridades que yo tenía, contra una cantidad de cosas que todo el universo alrededor tuyo te dice que tienes que hacer, que tienes que tener, que tú ya debiste haber hecho esto, 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 que esto se hace así, que por qué tienes esto, que por qué no tienes esto. Y, y resulta que yo en algún momento dije como, no, 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 o sea, esto es demasiada información, yo no me estoy sintiendo feliz y siento que no soy coherente. Necesito realmente como mirar para adentro y entender quién soy yo, qué es lo que quiero y qué es lo que me mueve, porque digamos que lo que más me estaba afectando en ese momento era que yo sentía que profesionalmente pues estaba haciendo cosas chéveres, pero no me estaba llenando el alma. Por eso nació Superpoder, Juanjo, porque en un momento de mucha debilidad y vulnerabilidad mía, en un momento de depresión absoluta, de sentirme que yo no servía para nada, porque es que mi cabeza yo no daba pie con bola. Entonces yo, las tareas que yo tenía que hacer y que antes de pronto las realizaba en una hora, no, esto yo duraba casi que un día entero tratando de escribir una cosa porque las ideas no me llegaban, porque uno está pero tardado con ese cerebro ahí medio en remojo, porque es que no dormir es un desastre. Oye, Cata, y dentro de tu historia, ¿cómo ha sido tu navegar en el tema de las emociones desde pequeña hasta hoy en día? Okey. Uy, me estás haciendo una pregunta que además, la estoy masticando y trabajando, porque además de todo, en este momento estoy formándome, haciendo un curso de bioneuroemoción, pues, un certificado, justamente para poder tener esta metodología como una herramienta, tanto para mí como para poderla poner al servicio de otros. Entonces, esto es algo que me ha hecho meterme en el universo de mis emociones, de además y devolver la película a cuando era muy chiquita también. Y te digo que, yo creo que yo crecí en un hogar donde había mucho amor, mucho afecto, mucho cariño, pero yo creo que al momento de poder expresar y tratar de comunicar emociones, pues tal vez creo que la generación a la que pertenecen mis papás, ellos tal vez no han tenido o no tenían en ese momento muchas herramientas para poder manejar a un niño como hoy en día sé que muchas personas contemporáneas mías, amigos míos, que han hecho cursos de disciplina consciente, educación, yo no sé qué. Hoy en día existen un montón de teorías y de herramientas y de conocimiento que le puede dar a uno una visión diferente. Siento que en ese momento cada uno con su temperamento, con su feeling, con su amor y con su manera de ser mamá o papá, como que manejaban una situación. Yo siento que yo reprimí mis emociones muchas veces y de manera muy inconsciente, ¿no? Porque tal vez, mira que es tan importante el lenguaje. El lenguaje en el universo de las emociones es súper importante. Si tú eres capaz de
identificar una emoción y nombrar una emoción, eso te da una perspectiva impresionante. Yo siempre he hablado mucho, Cata, de un ejercicio que yo hago precisamente para entender eso, porque igual que tú, durante muchísimos años creo que me volví analfabeta emocional, ¿no? Yo no, o sea, yo no sabía exacto, yo no sabía ni nombrar emociones, ni entender qué estaba sintiendo, por qué lo estaba sintiendo, cómo lo estaba sintiendo. Entonces, un ejercicio muy muy bueno es ese, el entender e identificar qué estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, y lo que tú dices es clave. Cuando tú ya entiendes que existe esa emoción y eres capaz de nombrarlo o nombrarla, ya eres capaz de discernirla, atenderla y dejarla ir Total, es también. que te da una conciencia de que está esa emoción ahí y que y cómo se siente diferente a las otras emociones. Siempre tiene que salir por algún lado la emoción. Si tú no lo comunicas, no lo dices, no le pones el nombre, no eres capaz de decirle a la persona, oiga, es que, no sé, tengo miedo, me da miedo esta situación, o no, es que tengo ansiedad. Además, Cata, cuando tú no nombras las cosas es como si no existieran. Es difícil y qué bonito que ya te estés dando como ese espacio. Estamos juntos en eso y creo que gran parte de la comunidad está en eso porque, híjole, sí hemos vivido en espacios, en círculos donde no se habla esto, donde no hay espacios, donde o, por ejemplo, a mí me pasaba mucho, y lo he compartido ya en diferentes episodios, yo sentía, y si sentía, venían muchos cuestionamientos con eso, ¿no? Pero externos, y no cuestionamientos que me ayudaban a navegar esa emoción, sino cuestionamientos que invalidaban completamente esa emoción. Ahí fue cuando creo que yo empecé como a sentir esto de, hay emociones que puedo sentir, hay emociones buenas, hay emociones malas que no puedo sentir. Y mira, o sea, eso que acabas de decir, Juanjo, es impresionante, porque el juicio ante las emociones, eso, o sea, eso hace parte de nuestro pensamiento bipolar, ¿no? De Ujú. estar siempre entre las polaridades, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, lo lindo, lo feo, lo que sí, lo que no. Tú tienes que andar por el renglón siempre de lo que deberías estar haciendo, pero ojo y te sales de ahí. Pero resulta que en la vida real, y como somos los seres humanos integrales, somos todo, lo que te decía de la bolsita. En la bolsita está lo que nos gusta y lo que no nos gusta. No lo llamemos bueno y malo, porque en el momento en que emitimos ese juicio frente a algo tan humano como una emoción, imagínate, de cuánto nos estamos como, o sea, le estamos dejando ser a nuestra vida, o sea, estamos dejando de ser nosotros, estamos dejando de expresar algo que necesita ser expresado. Quiero que empecemos a hablar un poco y que me cuentes acerca de la vulnerabilidad. Creo que dentro de la vulnerabilidad está, y yo muchas veces lo he pensado así, el ser vulnerable realmente es como esta posición en la que, y lo asimilo mucho, como verse totalmente desnudo al espejo y poder reconocerse desde ahí, entenderse, saberse y ponerse. Y con esto vienen las emociones. ¿No? El ser vulnerable es poder aceptar estas emociones, navegarlas, vivirlas, también dejarlas ir. Y quiero que me cuentes para ti, ¿qué es ser vulnerable? Para ti, ¿qué es la vulnerabilidad? Wow, pues Wow. habiendo leído demasiado sobre el tema, porque además te digo que soy absolutamente fanática y amo a Brené Brown, que es la dueña de la vulnerabilidad. Pero también, digamos, entendiéndolo como un poco, pues como yo lo concibo, yo creo que la vulnerabilidad tiene todo que ver con permitirse ser uno mismo y dentro de ese ser uno mismo es una coherencia entre lo que pienso, lo que siento y cómo actúo. Le tenemos mucho miedo a la imperfección porque, porque nos van a juzgar, porque siempre nos da pánico ser juzgados. Y entonces tenemos una idea de que la vulnerabilidad es debilidad, es sinónimo de algo, ¿no? Como de ser débil, de mostrar mis debilidades. Pero la vulnerabilidad realmente es todo lo contrario, es la raíz de todo lo que compone lo muy poderosos que nosotros podemos ser. La vulnerabilidad es como una semilla siempre de cosas que pueden ser espectaculares, que pueden dar unos frutos increíbles, que pueden generar,
no sé, ideas espectaculares, crecimiento. Eso para mí es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad también siento que es quitarse un poco como esos juzgamientos que tenemos con nosotros mismos, ¿no? El poder entendernos en la tristeza, entendernos en la felicidad, entendernos en la motivación, en cuando Sí. estamos desmotivados, en cuando queremos, en cuando no queremos. O sea, en todas nuestras etapas que, claro, ya después de mucho tiempo uno puede hacerlo totalmente conectado con uno. Hay momentos en los que uno no está tan conectado, pero igual también desde esa desconexión, Por lo menos que haya entenderse conciencia. y abrazarse. Y a Exacto, exacto. ¿no? Es que dentro de la o sea, yo creo que dentro de ese ejercicio de abrazar esa vulnerabilidad está el permitirnos ser, y ese ser Ay, incluye sí. el permitirnos sentir, que es lo que tú estás diciendo. Entonces, muchas veces estamos Y el ser digno, incómodos. ¿no? El ser digno también, Uy, sí, esa sí, dignidad del poder ser, el poder respetarnos, el poder habitarnos como si estuviéramos habitando en la casa de nuestro mejor amigo. exactamente. Con todo el amor, con todo el respeto, con toda la compasión. Compasión, qué linda palabra. Sí, que es difícil, porque lo que te iba a decir ahorita era, a veces el sentir amor por nosotros puede llegar a ser muy difícil. Porque al fin y al cabo somos nuestros peores jueces y somos los que a veces más duros nos damos. Tener esa compasión de poder entender, en este momento no me estoy amando y no me estoy entendiendo y estoy desconectado y etc. Pero desde ese lado también me respeto y desde ese lado también me doy los espacios y desde ese lado también me responsabilizo de mí. Y, ¿sabes qué? Y me valido y me reconozco, porque me gusta mucho algo que ya te he oído decir un par de veces, y es: qué lindo sería que nosotros nos tratáramos a nosotros mismos como tratamos a nuestro mejor amigo, y que lo miráramos con la misma generosidad, con la misma compasión, con la misma empatía, con las mismas ganas de abrazar. A mí me encanta porque te lo he oído decir un par de veces y me parece que es súper cierto. A mí, ¿sabes qué me ha costado mucho dentro de la vulnerabilidad, mi Cata? Bueno, 2 cosas. Uno, entenderla y poder habitarla, quitándome las máscaras que yo he construido a lo largo de los años. Mm, Las máscaras para mí fueron como un método de defensa, ¿no? Para sí. sobrevivir un poco. Las empecé a creer y Cata, máscaras que nos podríamos dedicar todo un episodio a hablar de las máscaras, pero máscaras tan fuertes como no me duele nada y estoy súper bien y acepto todo y me amo y jijiji, a máscaras como el overachiever, como el que trabaja todo el día para precisamente no poner la atención y poner en una esquina a ese Juan José que, como decíamos en el episodio que hicimos juntos, El yo chihuahua realmente de 3 meses. soy un chihuahua de 3 meses, hipersensible, pero Mm, yo con esas máscaras lo ponía en una esquina y le ponía una mantita encima para no verlo sí. y no Y atenderlo. que no le oigamos ni el chillidito, nada. Él Nada. no. Entonces, claro, imagínate entender y yo empezar a navegar esta vulnerabilidad desde esas de quitándome esas máscaras, durísimo. Y lo otro también, un poco esta idea de que el ser vulnerable es ser débil, y no, ¿cierto? Eso, por ejemplo, lo aprendí muchísimo con diferentes personas en la vida, pero Brené Brown, ya que la traemos aquí a esta gran pastora, la aprendí con ella. La aprendí mucho con ella, ¿no? Porque y ella dice, en el tema de la vulnerabilidad, o sea, si nos vamos a su definición, la vulnerabilidad es incertidumbre, es riesgo, es exposición emocional y ya, ¿no? Es el ser, como tú decías ahorita, ser. Digamos, en esta conjunción de conceptos dentro de la vulnerabilidad no cabe el tema de heroicidad, ¿no? Como el quién es más fuerte que. Ahí no existe. ¿Por qué tomamos esta idea del ser vulnerable es ser un débil? Y es que no se trata de ganar o no se trata de perder dentro de la vulnerabilidad, ¿no? Sino yo creo que se trata más que todo como de un arrojo, de intentarlo cuando no se puede controlar el resultado, cuando no podemos como tener ese control. Es que, ¿sabes qué? Acabo de acordarme, hay una teoría y en este momento el autor no lo tengo en la cabeza, si quieres te mando la Me información, lo mandas. pero es la teoría del viaje del héroe, digamos, como en storytelling. Sí, sí, sí. Si nos ponemos a pensar, la mayoría de las películas, digamos, como que tienen una estructura tradicional, y dentro de esas, por ejemplo, están como las películas tradicionales de Disney, que es
el héroe, ¿no? Entonces, al principio, la primera parte del viaje del héroe es como que te pintan un escenario, te pintan, te muestran cómo es la familia, cómo es el pueblo, cómo es no sé qué, que ta, 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 te muestran cómo es la cotidianidad, cómo es el escenario. Pero al final de esa primera etapa ocurre un evento, algo que rompe con ese, como con ese orden, con esa estructura. Y en ese evento, normalmente, entonces es cuando vemos que el héroe, le corresponde al héroe actuar. Y durante todo el segundo, como la segunda fase, que es cuando el héroe está actuando, normalmente todo el tiempo está hablando desde el heroísmo que evita la vulnerabilidad, desde un heroísmo que evita ¿no? Como que evita caer en juicios, tratando de ser súper fuerte, tratando de no, esto se hace así. Y al final de esa etapa es cuando el héroe se da cuenta, con alguna debilidad o con algo que lo hace vulnerable, ahí es donde se da cuenta que ahí es a donde le tiene que dar la vuelta. Y luego, la tercera fase es el héroe con su nueva manera de hacer las cosas, abrazando la vulnerabilidad, vuelve, es quien jala la historia para que vuelva a generar un nuevo orden en, no sé, en el pueblo o en la familia o en, ¿sabes? En lo que sea. Pues, o sea, esto es una estructura súper básica y lo estoy contando así súper rápido. Pero resulta que nosotros tenemos configurado un poquito como esa estructura. El que es el héroe, el que es un duro, el que es el overachiever, como tú lo estabas diciendo ahorita, ese es el man al que no le duele nada, ese no se cansa, a ese no le sale nada mal, ese todo lo sabe hacer. Entonces, cuando cuando a ti te montaron en esa película que tú eras ese, o tú te montaste en esa película porque te pusiste esa máscara, ¿cómo se te ocurre que tú vas a pedir ayuda? No, imposible, no cabe. ¿Cómo se te ocurre que vas a levantar la mano y vas a decir: "Miércoles, estoy mamado", o necesito cualquier tipo de ayuda, o venga, me abraza que quiero chillar? O sea, no nos permitimos eso porque nos metimos en la película y nos pusimos la máscara. Y entonces, en el momento de asociar la vulnerabilidad a la debilidad, qué tristeza, porque nos estamos perdiendo de una parte muy poderosa y muy interesante de nosotros mismos. En esa crisis tan espantosa, ahí es lo que te decía ahora, ese momento de vulnerabilidad, esas cosas que nos hacen sentir, uy, miércoles, no sé, fracaso, pánico, adversidad, esas situaciones son las que tienen todo el potencial de convertirse en unos árboles gigantes que dan unos frutos espectaculares. Muchas veces en la oscuridad hay mucha luz. Claro, exactamente. Eso es muy lindo y qué bonito es que pudiéramos cada vez más configurarnos así y verlo así, porque, porque nos permitiría conectarnos de una manera mucho más humana con los demás. Oye, Cata, y ahorita, bueno, podemos hablarlo y realmente creo que sí, el poder conectarnos con la vulnerabilidad nos conecta realmente con el ser humano y con el vivir nuestra vida y con el vivir de una forma más presente y más consciente en el día a día, pero es difícil. Es un camino muy difícil, es un camino en el que nos pone en situaciones incómodas, que nos saca nuestra zona de confort, que nos hace sentir, de por sí sentir para muchas personas es difícil y es incómodo, pero ¿cómo has hecho tú para conectarte con tu vulnerabilidad? O sea, hoy en día, quien nos está escuchando hoy, ¿cómo puede empezar a conectarse con su vulnerabilidad? ¿Cómo has hecho tú? Mira, para mí, creo que lo primero que, que yo como que logré hacer como ese clic, primero es como esa redefinición, ¿no? De ese término. Y simplemente es como abrazarme a mí como un todo, como todo lo que yo soy, todo lo que yo siento, todo lo que yo pienso. Y desde ahí empezar a decir, bueno, ¿cómo puedo yo ponerle atención y ser consciente de momentos puntuales y cosas puntuales? Para mí la técnica es escribir. Yo, como te decía ahorita, yo escribo todo. Entonces, para mí, yo normalmente una vez al día o por la mañana o por la noche, trato mucho como de hacer journaling, que para mí es un ejercicio de, no sé, qué tengo en la cabeza en este momento o qué estoy Te iba justo sintiendo a en este preguntar si momento. hacías, journaling, y en el newsletter de este episodio justo les vamos a dejar, toda la información de qué es journaling y algunos tips No, y algunas herramientas, porque sí, hermoso. creo que es una herramienta divina para conectarnos
con lo que estemos sintiendo, con que lo que estemos sea. pensando, con lo que sea, Juanjo, para mí es libera, meditación. divino. Sí, Para sí, sí. mí, es ese momento de escribir es un momento de meditación y es impresionante. A veces lo hago por la noche, entonces me pasa que como que me acuesto como después de haber escrito, pues, lo que sea, lo que tenía en mi cabeza, lo que estaba sintiendo, cualquier cosa. Y a veces me pasa que incluso los sueños como que se conecta uno con eso, porque a lo mejor, pues, es lo último que pensaste en el día, pero encuentro respuestas. Es una locura, es una locura. Pero cuando uno hace conscientes tantas cosas, porque al permitirte escribir y al permitirle pasar por tu cerebro esa emoción que tienes o ese pensamiento que tienes y permitirte plasmarlo en un papel, en ese momento lo estás articulando. Entonces estás dejando una pregunta ahí o una idea ahí. Y muchas veces uno se cuesta a dormir con preguntas de, ¿qué hago con esto? ¿Qué será? Estoy tomando una decisión y todavía no sé. O no sé, resulta que estoy trabajando con una persona y entonces no sé, como que hay algo que no me vibra, no sé, como que necesito leer algo en esta situación. Mira, yo dejo esas preguntas y le pido al universo, a Dios, como, o sea, yo, para mí el universo, Dios, es lo mismo. eh, Ay, ayúdenme a ver, o sea, ayúdenme a entender cuál es la respuesta para esto. Mira, siempre llegan las respuestas. Entonces, esa es un ejercicio que me ha dado además paz, porque me permite saber que yo pongo las situaciones ahí, las dejo ahí, ya, o sea, no me las cargo más, y el universo se encarga, la vida se encarga, porque la vida sabe más que uno. Siempre la vida sabe más que uno. Sí, suena cliché y lo que quieran, pero No, 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 la vida y así funciona. todo llega. Tú cuando sueltas y fluyes, que también es un trabajal, pero todo empieza a pasar y a suceder, y si no sucede y no pasa, es porque así tenía que pasar, y Ujú. después, en ese momento, o mucho tiempo después, te enteras y entiendes el por qué no pasó eso. Exacto. Pero entonces todos estas, como esos momentos y como esos miedos, esas preguntas, esas inseguridades, esas emociones que se le cruzan a uno y que de pronto uno se queda ahí en un loop pensando y pensando y pensando y armándose escenarios de si hubiera dicho y si hubiera hablado y si hubiera, ¿no? Todo eso que es Sí. como lo que a veces a uno literalmente no lo deja dormir, pues yo lo trato de poner en, en un cuaderno y de alguna manera esa ha sido una súper buena herramienta para que yo ya como que exteriorice y saque las cosas. Mm. Y en ese ejercicio, Juanjo, también me he dado cuenta y he hecho conscientes un montón de emociones. Y creo que también el ejercicio de hablar, ¿sabes, Juanjo? Mira que yo desde que decidí ponerme en la tarea de generar conversaciones, buscar conversaciones profundas y con significado, porque eso es lo que yo hago en Superpoder, eso es lo que a eso invito yo a la gente a superpoder, y a eso invito yo a quienes me escuchan también, a estar, a ser parte y a escuchar esa conversación. El hecho de decirle a la gente: "Mire, yo lo voy a invitar acá y vamos a hablar de un tema que es diferente y de un tema que es sensible y es un tema que tenga un significado, yo no lo estoy invitando a tomar café y a que hablemos del clima". Ahí también estoy generando una conciencia, y la gente es lindo porque la gente cada vez más se está acercando a mí porque sabe que yo estoy en ese canal. Y entonces han llegado a mí personas que buscan una conversación, amigos con los que no conectaba hace mucho tiempo y que me dicen: "Oiga, me gustaría hablar con usted". Divino. ¿Sabes también que creo que puede ser un tip importante para empezar como a conectarnos, no solo con nosotros, sino con nuestra vulnerabilidad, el validarse? Yo creo que el primer paso, como tú nos decías, es entender y deconstruir todas las ideas que tenemos frente al ser vulnerable, importantísimo. Dos, empezar a abrazarnos y a conectarnos. Y con ese segundo paso, creo que el validarnos, validar todo lo que venga. Puede que al principio no sepamos qué está pasando, qué estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo, pero solo el hecho de quitarle el peso de la culpa, del cuestionarnos Sí, si está bien o no está sí. bien Yo no sentirlo o puedo estar sintiendo pensarlo. esto. Yo no puedo No, estar pensando esto. eso se vuelve una Permítete. barrera gigante para manejarlo, ¿no? Para de Terrible. ahí partir a Mira, discernirlo y a manejar y a Juanjo, es que de eso al trabajarlo. maltrato no hay nada. Ah, no, 100%. Porque, No, porque ojo, sí, uno se maltrata a uno mismo.
Uno puede, La o sea, la invalidación es una forma de violencia muy fuerte. claro, claro que sí. Entonces, es el lenguaje menos amoroso que puedes tener contigo Ujú, y con los demás, claramente, pero pues todo arranca en uno. Entonces, otra de mis, de lo que siempre, otra de las cosas que siempre repito y que te lo juro que es otra de las cosas que yo trato de tener en mi cabeza todo el tiempo, es desde dónde actúo, desde dónde tomo esta decisión, desde dónde veo esta ujú, situación, desde el amor o desde el miedo, siempre. Porque cuando es con amor, entonces tú permites ser, tú permites que tú te permites tu expansión y le permites a los demás su expansión, aceptando, abrazando, sin juicio. Pero cuando es desde el miedo, no. O sea, ahí es donde entra absolutamente todo esta, esas ganas de aferrarse a las ideas, y esto no se hace, y esto no se dice, y no, 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 usted no diga eso, usted no, no, usted es esto, usted no es esto, uy, no, esos que hacen eso, uy, no, no, no. Eh, Todo eso es desde el miedo, son unos juicios y es una manera de ver el mundo desde puro y pinche miedo. creo que nos podríamos quedar hablando de esto 30.000 horas Sí, y hacer parte uno, parte 2, pi- parte 3, parte 4. eso te iba a decir, tomo uno, tomo dos, tomo tres, Total. enciclopedia. Pero mi última pregunta que te tengo, me encantaría que la pudiéramos responder los 2 es, ¿qué aprendizaje nos ha traído el reconocernos y sabernos desde la vulnerabilidad? Wow, boom. Boom. Estalló mi cabeza. Em, Uy, mira, tantos, Juanjo, tantos, te digo que este es un momento de muchísimo aprendizaje en mi vida porque justamente decidí conscientemente abrazar ese camino de ser yo que, por supuesto, incluye y está pegado al ser vulnerable, verme vulnerable y aceptarme vulnerable. El aprendizaje más grande en nuestra humanidad, en ese lugar más humano y más esencial de nosotros, ahí es donde está el poder gigante que nosotros tenemos para venir a dar algo y hacer algo y compartir algo en este planeta. El haber entendido y el haber visto esto de una manera muy clara, me está abriendo un camino en este momento que es no solamente el podcast, sino que todo lo que va a pasar con Superpoder, porque agárrense. O sea, esta vaina, esto arrancó y acá van a pasar muchas cosas, que muchas ideas tú ya las sabes porque nos hemos acompañado y colaboramos y demás, pero miércoles, o sea, mi cabeza es un bombardeo de cosas porque me está haciendo sentido, me está haciendo sentido esto. Divino. Yo creo que uno de los aprendizajes más fuertes que me ha traído el poder, verme desde este lado vulnerable ha sido que estoy bien, que no Mm. necesito realmente una validación externa, que Uy, para ser qué parte lindo. para ser parte de algo, para sentir aceptación de alguien o de algo, primero tengo que ser parte de mí y tengo que aceptarme a mí. Uy, sí, divino. Eso ha sido lo Es más como grande. la perfección de nuestra imperfección. Otra cosa importante también que he aprendido desde la vulnerabilidad es que todas las respuestas que yo estaba buscando afuera habitan dentro de mí. Por eso, en el kit, en Empieza en mí, gran parte de todos estos mensajitos que encuentran, todo dice florece en mí, todo florece en mí. Porque realmente, y ahí yo me di cuenta, cuando yo empecé a verme desde el lado vulnerable, empecé a conectarme también mucho como con mi paz. Y yo siempre te lo he dicho, para mí la paz es como el medidor de toda mi vida, ¿no? El termómetro. Y siempre, o sea, si yo, decisión que tomo, si me siento en paz, me siento tranquilo, es que está bien. Si hay algo que me empieza a tallar, que me empieza a doler, que me empieza como a rondar, híjole, ahí no es. Hay algo que hay que parar la atención, revisemos y seguimos adelante, pero hay que revisarlo. Ay, Cata, gracias. Ay, Juanjo, no, gracias a ti, se pasó muy rápido el Se tiempo. pasó muy rápido. Ay, bueno, tantas conversaciones chéveres que siempre Pero, tenemos. Cata, este es tu podcast, tienes las Ay, puertas, los gracias. micrófonos abiertos siempre. Estoy muy feliz de que Juan José y Catalina se hayan encontrado, de que Así Me Siento y Superpoder se hayan encontrado. Sí, yo Y también. gracias, de verdad. Gracias por compartir tu historia, por compartirnos tus aprendizajes, compartirnos desde donde tú ves y desde donde te entiendes, porque realmente nos brindas muchas herramientas.
Y bueno, gracias Gracias. por estos minuticos juntos. Juanjo, no, qué lindo eres. Gracias a ti. Es un honor gigante para mí estar acá, de verdad. Muchas gracias por invitarme a este micrófono. De así me siento, que sabes que es un espacio que adoro y a ti, pues te quiero, te admiro siempre y nada, pues qué alegría tenernos. Toda la información de Cata, de sus proyectos, todos los tips también que nos dio de journaling y algunos otros los van a encontrar en el newsletter semanal. Se pueden suscribir en juanjosetejada.com/newsletter o en el caption de este episodio. Mi Cata, te mando mil abrazos y mil besos. Te quiero, besos. Abrazos a todos.